Lectura de los Hechos de los Apóstoles. When he entered Rome, Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: Hermanos, although I had estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos. Me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. penalty, Pero como los judíos se oponían, I was obliged, tuve que apelar al César, even though aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo. no nation. Por este motivo, he querido verlos y hablar con ustedes, Speak with you, pues la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. wear these chains. He remained Vivió allí 2 años enteros a su costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando la vida del Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbos. verbum Domini. The just will gaze on your Los face. buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. The Lord is in his El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. searches the just, El Señor examina a inocentes y culpables. Y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. I will send to you the Spirit. Les enviaré el Espíritu Santo de la verdad, dice el Señor. Él les comunicará toda la verdad. Alleluia, alleluia. A reading from the conclusion of the Holy Gospel Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Peter turned and saw the disciple En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú you follow me. sígueme. So the word spread Entonces empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no lo dijo Jesús, que no moriría, sino que si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? of yours. It is this Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. but if these were Si se escribieran una por una, I do not pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. the gospel of the Lord. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. The great feast of Pentecost
La gran fiesta del Pentecostés es mañana. Ha habido muchos que han estado rezando novenas al Espíritu Santo, And it is our hope and our prayer that conscientes que es nuestra esperanza y oración que todas las personas deseen caminar en el poder y el fuego del Espíritu Santo. but though we may have this desire, Pero there may be some a pesar que tengamos este deseo, puede haber ciertas cosas que nos retengan walking in this fire. de verdaderamente caminar en este fuego y poder del Espíritu de Dios. And in this gospel Y reading today, en esta lectura del Evangelio de hoy, we see there are some things that can help us vemos to live the que hay algunas cosas que nos pueden ayudar a vivir esto, algunas cosas que pueden impedirnos in the power of the Holy de caminar en el poder del Espíritu Santo como estamos llamados a hacer. Well, brothers and sisters, we look at Hermanos, this very profound passage, first and foremost, leamos este because if profundísimo pasaje primero que nada, porque si vamos a caminar en el poder y gracia del Espíritu Santo, empezamos con Jesús, contemplándolo, work of the Holy Spirit porque es obra del Espíritu Santo revelarnos a Jesucristo, revelarnos la verdad, y toda la verdad se encuentra en Jesús. love there. Mucho amor ahí. And at the end of this passage here, Y al final de este pasaje, many things como dice San Juan, hay muchas cosas que hizo Jesús que no quedaron escritas, would be enough books pero si se escribieran, to write them all down. no cabrían en suficientes libros. And we think about that. Wow. Pensemos en esto. This Este pasaje, right here, estos versículos, son increíbles. think about and to ponder, Pensar reflect in our prayer. sobre esto. What is this? You know, the ¿Qué es? record Los evangelios registran muchas acciones de Jesucristo, todas realizadas con amor, acts of mercy, acts of miracles, actos de misericordia, actos de milagros. forgiveness given. Cuando habla verdad, cuando ofrece perdón. But we remember that Jesus Pero recuerden que Jesús is operating está obrando all out of love and the purest. siempre por amor, This means that there's no la pureza del amor, o sea que no hay interés propio ahí, pure motive. no hay motivo impuro, He does all for the glory of the lo hace todo por la gloria del Padre, por amor al Padre, and holy obedience. en santa obediencia. Nothing is in it for himself. No hay nada que está buscando para sí mismo, está simplemente ahí para entregarse, para servir. As the Son of Man, Recuerden ese pasaje, el Hijo del Hombre no ha venido a servir, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. so we think about these most pure actions. Cuando pensamos en estas acciones puras, sin interés propio, y Jesús Think about all las hizo, captivated. pensemos en todos los que están cautivados por esta caridad, por esta pureza. Pensemos cómo los corazones se vieron conmovidos. The compassion given, Pensemos en la compasión ofrecida, los corazones rotos, and restored, sanados y restaurados, marginalized, los marginados, who now had a purpose. que ahora tienen propósito en Jesucristo. Lots of those little actions are not Muchas de esas pequeñas acciones no quedan registradas. the Lord did. Everything, even his breath, every word is so Cada acción que el Señor realizó, cada palabra que pronunció, cada aliento que exhaló es algo preciosísimo. said, we need to think about Y como ya mencioné, tenemos que pensar en ello en nuestras oraciones, this purity, en esta pureza charity of Jesus. y caridad de Jesús. Now, we all should want to walk Todos debemos querer caminar en el poder, ser encendidos por el poder del Espíritu Santo. but what prevents us? Pero ¿qué nos impide? Well, here, Bueno, see a little aquí vemos this, un poco de ello the gospel passage here. en el pasaje del Evangelio. Pedro, He's doing is he's not minding his own business. una cosa que está haciendo es no se ocupa de sus propias cosas.
Hay una pequeña comparación aquí. And sometimes, in our spiritual walk, Christian life, A veces en nuestra caminata espiritual, en la vida cristiana, es lo mismo que hacemos nosotros. ourselves to others, Nos comparamos a los demás or we're looking at them. o los miramos diciendo, oh, mírenlo a él, tiene tantos dones, tan talentoso, cuánto conocimiento tiene, Things. entiende las cosas, They have gifts. I mean, they speak in tongues. oh, tienen dones, habla en lenguas, And even, they prophesy. incluso tiene visiones y profetiza. And we look at ourselves, oh, poor me, I don't have that. Y luego nos miramos a nosotros mismos y decimos, oh, yo no tengo nada de eso. Oh, mírenlo. Rezan por tanto tiempo, siempre está de rodillas, yo no soy capaz de rezar tanto tiempo. Don't No, no se pongan así, by those no permitan que sus pensamientos sean consumidos de esa forma. Dios nos da todos los dones y por supuesto hay algunos que that capture people's attention more. cautivan la atención de la gente más que otros. But we have to keep this Tenemos que mantener eso en mente, that what the Lord has given us. He que lo que el Señor nos ha dado, wants us to do the best, que el Señor quiere que hagamos lo mejor, our best, and to the best nuestro mejor esfuerzo, at what He's en given. nuestra mejor capacidad con lo que Él nos ha dado. He's talking about the gifts in the church. Miremos a San Pablo, él habla de los dones en la iglesia, When he compares it to a body, lo compara a un cuerpo, el cuerpo de Cristo, of course, the mouth and the face and la boca y el rostro y las manos, here. son cosas que vemos y escuchamos inmediatamente, But then he says that the pero él luego dice that are often que most las cosas que a menudo son más sacras cared for are the things that are hidden in the son las cosas ocultas en el cuerpo, things that are more sacred. So las cosas que son más sagradas. Así que a pesar que puede que no tengamos some of these charismatic gifts algunos de esos dones carismáticos, los dones que tenemos son importantes and are powerful. y poderosos. We need to think about Jesus' many acts that were Tenemos que pensar en los muchos actos de Jesús que no fueron escritos. the character of Jesus. Pensemos en el mismo carácter de Jesús. Paul tells us about that. San Pablo nos habla del carácter de Jesús. Called the fruits of the Holy Spirit. Ya son llamados los frutos del Espíritu Santo, el amor, la alegría, la paz, la bondad, la mansedumbre, la fe, Patience, la paciencia, self-control. el control propio, It's the character of Jesus. That's the character. el carácter de Jesús, el carácter que queremos, el fruto del Espíritu Santo. Yeah, we have those things. Sí, tenemos esas cosas, Somebody fool tenemos esas cosas, podemos avanzar. always mean that they're the ones with Aquellos que tienen el fruto del Espíritu Santo no quiere decir que son siempre los que tienen los dones más visibles. are actively engaging in the gifts of the Holy. Aquellos que participan activamente en el don del Espíritu Santo, The ones that are hidden. aquellos que son ocultos, son humildes, son sencillos, así como fue Jesús, And even during his public life. incluso durante su vida pública. See, this is what we have to be most concerned about first and foremost. Is that Tenemos que enfocarnos en eso primero que nada. St. Paul speaks San Pablo when he talks about love, habla del amor. Dice que sí, prophecies, tongues. hay profecías, don de lenguas, todas esas cosas son maravillosas y hermosas, pero él dice que son efímeras. We can have Sí, podemos prophecies, tener profecías y diferentes dones, but if we not have love, pero si no tenemos amor, we have nothing. no tenemos nada. What is the source of love? ¿Y cuál es la fuente del amor? El Espíritu Santo, que es todo amor. The person of the Holy Spirit is the love of God. La persona del Espíritu Santo es el amor de Dios Padre y Dios Hijo. El Espíritu Santo es amor, es persona del Espíritu Santo. And remember what Jesus says. Y recuerden lo que dijo Jesús, Everybody who says to me, que no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrará al reino de Dios. prophesy in your name. Didn't Alguien dirá, Señor, ¿acaso no profetizamos? ¿Acaso no resucitamos a los muertos? ¿Acaso no hicimos todas esas cosas? Pero si no tienen amor, the will of the Father to be holy.
What is holiness? To love. Aquellos que cumplen la voluntad del Padre son santos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que tengamos amor, que amemos al prójimo. Esa es una persona que obra en el Espíritu Santo. Otra área Involves suffering. involucra el sufrimiento y la aceptación de este. And, suffering comes in El many sufrimiento viene en muchas formas: físico, mental, temptations. We all tentaciones, todo tipo de cosas. suffering I'd like to Un sufrimiento que me gustaría mencionar, y es importante hablar de ello, es el sufrimiento del escándalo. sometimes there are people who A veces hay personas que cometen errores en la iglesia, officials in the church funcionarios de muy alto rango en la iglesia, en el clero. scandalous. It's heartbreaking. Por supuesto, es algo escandaloso. That's under- Nos rompe el corazón, nos hace enojarnos y es comprensible, pero no debe causar que perdamos la fe. Más bien debería ayudarnos a elevarnos, a decir, bien, alguien cayó. in the 2000 years of the church. ¿Recuerdan a Judas? Hay muchos que han caído en los 2000 años de la iglesia, pero no pongamos la mirada en ellos, pongamos la mirada en Jesús. This church has everything. La iglesia lo tiene todo. Scandal sometimes. Va a haber escándalos a veces, It's here in the church where we pero es aquí en la iglesia donde encontramos a Jesús through the sacraments. a través de los sacramentos. Denomination out Ninguna otra denominación lo tiene, solo esta, que fue fundada por Jesucristo. Jesus comes and enters into us. Ahí Jesús viene y entra en nosotros. And the Holy Spirit Y el Espíritu Santo viene y mora en nosotros. helping us to become like Jesus. Nos ayuda a que seamos como Jesús a través de los sacramentos. So embracing suffering Así que hemos de aceptar el sufrimiento. that we have access Hay mucha gracia a la que tenemos acceso. Sin embargo, limit ourselves. nos limitamos nosotros mismos. Really think about it. Y si nos ponemos a pensar realmente, Have to do that. no tenemos que hacerlo. Rise above it. Not Dios nos ha llamado a que nos elevemos por encima de ello. No que lo neguemos, sino que nos elevemos por encima como Jesús. Que seamos maduros en nuestra fe. this St. Paul says that this San Pablo dice grace, which is que esta gracia, life and divine love que es la vida divina y el amor divino de Jesucristo, given to us, this fue un favor divino dado a nosotros. Que esta gracia tenemos acceso a ella a través de Jesucristo. and we rejoice Y nos regocijamos al saber y compartir in the glory of God. la gloria de Dios. But St. Paul goes on further. San Pablo va más aún y dice, más que eso, We rejoice in suffering. nos regocijamos en el sufrimiento, Suffering porque el sufrimiento endurance. produce perseverancia, la perseverancia produce carácter, el carácter produce esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestros corazones por el Espíritu Santo. And so we want to Así que the Christian faith and hemos de think about Jesus. acoger la fe cristiana. Pensemos en la forma que Jesús nos dice que vivamos. Hay mucho que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, We got to put this pettiness pero tenemos que poner estas in the love of the Lord. pequeñas preocupaciones al lado y caminar en el Señor con pureza de intención, No, with no self-interest, sin ningún interés propio, with only solamente buscando complacer a Dios como Jesucristo lo hace, wanting to glorify, solamente queriendo dar gloria al Señor, wanting to únicamente queriendo ser como Jesús, tener su carácter, los frutos del Espíritu Santo. So brothers and sisters, in Hermanos, en este día nos preparamos para esta gran fiesta. Oremos ahora para que nada intervenga, nada les impida caminar en el poder del Espíritu Santo. Dios es generoso. St. Paul says he gives San Pablo dice que Él da todo según su riqueza y su gloria y es todo para nosotros.
siempre y cuando no Today, nos convirtamos en obstáculo. abandon yourself to the love of the Lord, to His life, Inclinémonos ante el amor del Señor, ante su vida, démosle todo a Él for an increase y pidámosle un aumento del deseo de ser como Jesús, para tener más del Espíritu Santo, in everything, para ser más puros en todo lo que hagamos y digamos, just like Jesus, al igual que Jesús, knowing that He loves you. conscientes que Él nos ama y tiene grandes cosas para nosotros, ahora por supuesto y también en la eternidad. Que Dios los bendiga a todos.